Es tiempo de pensar, Muchacho Estudio. Vamos a comenzar el día de hoy con esta ocasión y pongamos todo nuestro interés en conocer más a Dios. Señor, te damos la gloria, la honra, la alabanza porque tú eres nuestro Padre, porque tú te has manifestado en cada uno de nosotros. Te damos nuestro agradecimiento por estar en medio de esta reunión y en medio de las cosas que hacemos en el día con día, Señor. Te damos gracias por tu presencia, porque reconocemos que somos pequeños, pero para ti, Señor, fuimos tan importantes que diste a tu propio Hijo en la cruz, y eso es algo que no podemos explicar, pero nos muestra el amor que tú nos tienes, nos muestra que hay planes para nosotros y queremos operar en ellos y hacer tu voluntad y conocerte más. Esa paternidad tan hermosa que tú tienes, queremos conocerte más en ese terreno, como Padre amado, y entender nuestro lugar en el reino, Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias, te alabamos y disponemos nuestro corazón para escuchar tu palabra, para entenderte más. Así que en el nombre de Jesús nos disponemos a escudriñar tu palabra y te damos gracias por todo. En el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Pues vamos a considerar básicamente tres porciones que van de la mano. Estamos hablando de el libro de Daniel. Nos vamos a viajar en el tiempo hasta unos 500 años antes, ¿verdad? Vamos a ver el libro de Daniel, capítulo 9. Y bueno, vamos ahí a considerar qué es lo que pasó. Les voy a platicar un poquito qué es lo que estaba pasando ahí en Daniel 9. Daniel está en el tiempo del rey Nabucodonosor, y ahí estaba la situación, pues era Babilonia, básicamente, que estaba dominando sobre los judíos en ese tiempo. No era todavía Roma como tal. Entonces, estamos hablando 500 largos años antes de que Jesucristo viniera a la tierra, ¿no? Y Daniel está en un tiempo de mucha convicción y está orando al Señor por perdón. Le está pidiendo a Dios perdón por todas las cosas que el pueblo de Israel había hecho, ¿no? Alejándose de él. Este libro de Daniel es una de las profecías, o una de los profetas, mejor dicho, que son importantes para los judíos. Estamos hablando lógicamente del Antiguo Testamento, y se sabe que pues, entre los profetas hay diversos tipos de profetas y diversos tiempos, porque estamos hablando desde mucho tiempo atrás, y en este caso es el período previo a que viniera el Salvador. O sea, 500 años en nuestro reloj es muchísimo tiempo, ¿no? Nosotros vivimos un promedio de 70, 80 años, y pues para nosotros decimos que se nos pasaron como un minuto, ¿no? Porque la vida pasa rápido desde nuestra perspectiva, pero desde la perspectiva de Dios, 500 años pues no es mucho para Dios, pero para nosotros sí es muchísimo. Podemos decir que Daniel escribe esta profecía. Pues no conoció, por ejemplo, a Mateo. Es más, no conoció a Jesús en persona, ¿no? Entonces, ¿por qué esos 500 años? Pues es un lapso demasiado fuerte, demasiado grande. Pero ¿por qué lo mencionamos y por qué viene a tema a que podamos entender y reafirmar nuestro conocimiento de cómo Dios se mueve en las épocas? ¿Y qué es lo que pasa? Vamos a ver capítulo 9 de Daniel, y estamos hablando del verso 20. Les decía que Daniel estaba orando, y si vemos el verso 19,
Digo, obviamente no estoy tocando la oración de Daniel que viene desde el principio del capítulo 9, pero en este verso 19 él dice: oye Señor, oh Señor, perdona, presta oído Señor, y hazlo, no tardes por amor de ti mismo. Es una petición después de la confesión de Daniel por parte de todo el pecado que Israel había cometido hasta ese tiempo, que se olvidaron de Dios, que dejaron sus principios, sus mandamientos, ¿no? Y se fueron a la idolatría, ¿verdad? Hablando ya del tema de la religión judía, ¿no? O sea, estamos hablando ya, en este tiempo ya la religión judía pues tenía sus adeptos, pero como pueblo, el pueblo de Israel, que es el pueblo escogido por Dios, se fue apartando del Señor, ¿no? Y el Señor pues los lleva de lugar en lugar, y en este caso pues están cautivos por el reino de Babilonia. Y dice: Dios mío, que tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Está pidiendo Daniel misericordia para el pueblo, ¿no? En este entorno, Daniel está mostrando esa condición que nosotros debiéramos tener, ¿verdad? Siempre que buscamos a Dios, ¿verdad? Sabiendo que pues a veces hacemos cosas que son incorrectas, ¿no? En este caso, pues él está hablando de todo el pueblo de Israel, que hasta ese momento pues llega a un cautiverio, ¿no? Habían estado cautivos y después van a ser cautivos de los romanos también. O sea, es una vida muy sufriente. Desde el punto de vista que lo veamos, pues el pueblo estaba sometido, ¿verdad? Eso nosotros lo vimos en nuestros libros lo vimos en nuestros libros de historia, cuando los españoles conquistaron nuestras tierras y pues nuestros antepasados de ese tiempo pues pudieron vivir lo que significa que un pueblo venga y te domine por la fuerza. No son dominaciones que sean pacíficas, siempre hay guerra, siempre hay sangre y siempre hay injusticia y opresión. Entonces, aquí Daniel está mostrando esa necesidad que él tiene como profeta de Dios de pedir por el pueblo, ¿no? Y vamos ya al verso 20 y vamos a leer hasta el 27. Aquí les anticipo que Dios le da a través de un ángel una palabra profética hermosa que ahorita la vamos a ir desmenuzando como es costumbre, ¿no? Recordemos que estamos 500 años atrás del nacimiento de Jesús. Dice, verso 20, aún estaba hablando y orando, ahí estaba Daniel compungido en espíritu, orando y pidiendo al Señor y confesando mi pecado, dice él. O sea, estamos viendo que él está hablando por el pueblo, pero está hablando también por su propio corazón, ¿no? Y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová, o de Yahvé, mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración, verso 21, cuando algo pasó. El varón Gabriel, ahí se está refiriendo a un ángel, al ángel Gabriel, a quien había visto en la visión al principio. O sea, Daniel era un hombre muy cercano al Señor y él ya reconocía al ángel Gabriel, porque ya lo había visto en la visión al principio, ¿verdad? Y dice que volando con presteza vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Estamos hablando de que Daniel era un hombre con mucha devoción a Dios y tenía muy claro horarios para orar, ¿no? Está hablando del horario del sacrificio de la tarde. Había ahí un horario marcado porque el pueblo era también muy disciplinado en cuanto a las cosas que había que hacer para el servicio al Señor en aquel tiempo, que es un tiempo completamente diferente al nuestro, ¿no? Y entonces, verso 22 dice, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora
he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden. O sea, Dios dio la orden de que este ángel se presentara con Daniel. Qué hermoso, ¿no? O sea, esas cosas a mí me sorprenden. Pero dice, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Entonces, recapitulando estos pequeños 3 versículos que hemos leído, Daniel estaba en oración, estaba buscando el perdón de Dios para él y para el pueblo, y Dios le responde de una manera impresionante, enviando un ángel directo con él, porque estaba siendo escuchado y muy amado. Entonces, de alguna manera esto también nos puede servir a nosotros, pensando que cuando Francis o yo o Sarita o Marisela estemos orando, sepamos que somos muy amados. Tal vez el Señor no está mandando un ángel como aquí, pero somos muy amados para el Señor cuando estamos buscándole de corazón. Y tienes que saber que eres amado o amada por el Señor. Entonces, dice que este ángel vino con esa comisión de hacerle entender una visión específica, ¿verdad? Y dice, desde el principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela. Ahora bien, ¿qué es lo que le va a enseñar? Está en el verso 24. Ahí comienza el verso 24. El ángel le está diciendo a Daniel, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Está largo este segmento, pero habla de algo muy importante. Primero que nada, habla de 70 semanas. Le está dando una palabra profética que los estudiosos, los que saben mucho de esto, saben que son 70 semanas de años. O sea, 70 veces 7. Si tú multiplicas 70 por 7, no les quiero enredar con matemáticas, pero te va a dar 490 años. O sea, ahí el verso 24 dice 70 semanas, se está refiriendo a 70 veces 7 años. ¿Sí? Eso en total son 490 años. Sin que nos metamos mucho en ese tema, que es un poquito más complejo explicar, solamente entendamos que estábamos 500 años atrás y el ángel Gabriel viene a decirle a Daniel que para expiar el pecado en 490 años iba a suceder algo que es sin precedentes en la tierra, sin precedentes, ¿ok? Le está dando una promesa el Señor con base en una oración que él hizo de manera pues honesta, sencilla, como profeta de Dios, y le está diciendo, ¿qué cosas le dice? 70 semanas es la primera porción que vemos ahí. Ya sabemos que eso se traduce como 490 años. Y dice que esas 70 semanas de años están determinadas sobre tu pueblo, o sea, sobre Israel, y sobre tu santa ciudad. ¿A qué santa ciudad se refiere? A Jerusalén. ¿Ok? Para terminar, ¿qué? La prevaricación. Prevaricación es un término que significa cuando vamos a suponer que un juez está consciente de que una persona ha cometido un delito y se hace el loco, como que no vio nada, como que no sabe nada, y lo perdona o lo exonera. Eso se llama prevaricación. Es una conducta moral despreciable, porque si la ley está hecha es para cumplirse, pero si nosotros no la cumplimos, pues estamos prevaricando. ¿Ok? Es un verbo. ¿Ok? También dice, y para poner fin al pecado. Esa parte también es muy importante, porque esta profecía habla de Jesucristo. Él va a poner fin al pecado, ¿sí? Y expiar la iniquidad, o sea, la maldad que tenemos,
va a permitir expiarla. ¿Ok? Entonces fíjate, o fijémonos de lo importante que está pasando aquí. ¿Para qué? ¿Para qué va a pasar todo eso? Lo dice el verso 24, para traer la justicia perdurable. Ahí está hablando del reinado eterno de Jesús con una justicia que es para siempre, ¿verdad? Y sellar la visión y la profecía, o sea, estamos hablando de lo mismo, y ungir al Santo de los Santos. Estamos hablando, en este caso al Santo de los Santos le está hablando, está profetizando de Jesús. Jesús todavía no nacía. Está hablando 500 años o 490 años antes de lo que va a pasar. ¿Y quién vino a decírselo? Vino a decírselo el ángel Gabriel. Ahora, esto ya de entrada es sumamente importante. Dice el 25, sabe pues, le está diciendo el ángel todavía, que Daniel entiende, date cuenta, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, ahí ya está mencionando a Jesús como Mesías príncipe. Habrá 7 semanas y 72 semanas y se volverá a edificar la plaza y el muro en los tiempos angustiosos. Ahí simplemente lo que pasó es que dividió las 70 semanas en 2 porciones, ¿sí? Pero no nos enredemos mucho, ya hasta ahorita entendimos bien, ¿verdad? O sea, aquí solamente eso que está mencionando de las semanas, 7 semanas y luego 72 semanas, son aproximadamente, porque todavía faltaría una semana. Por eso no los quiero meter ahorita en temas de números. Pero solo entendamos que el verso 25 es una referencia de cómo están compuestos los 490 años. ¿Ok? Entonces, eso lo vamos a dejar ahorita para no confundirnos del tema principal que estamos analizando, que es básicamente que Daniel estaba orando, compungido en su corazón, buscando el pecado, que el pecado fuera perdonado, que su pueblo fuera restaurado, que hubiera libertad para los cautivos, para los que estuvieran en pecado y fueran libres. Y entonces viene la profecía a través del ángel Gabriel y le dice, ponte ducho porque dentro de 490 años va a venir el Mesías príncipe, el Salvador, el Hijo de Dios, ¿ok? Y dice, entonces, verso 26, y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías. Solamente que quiero puntualizar algo aquí. Ahí está diciendo, primero, en el verso 25, que va a llegar un Mesías príncipe. Le está anunciando a Jesucristo. Después le está anunciando en el verso 26 que a este precioso Hijo de Dios, al Mesías, se le quitará la vida. ¿Ok? Ahora bien, vamos a tratar de comprender lo que está pasando ya en nuestros días, en la historia actual. Vamos a venir al tiempo presente y te das cuenta de que los judíos no han reconocido a Jesús como Mesías, la mayoría de los judíos. Ya hay algunos de ellos que se han entregado como nosotros a Jesús, ¿ok? Pero la mayoría del pueblo judío sigue esperando un Mesías, ¿ok? ¿Qué está pasando ahí? Ellos, obviamente, no sabemos la causa, pero sin querer han ignorado a uno de sus mayores profetas, que es Daniel, que escribió en tiempo de Babilonia que iba a venir un Mesías y que le iban a quitar la vida. Eso ya sucedió. Ya a Jesús ya lo crucificaron, ya murió. También resucitó, que esa es otra historia. Pero hablando de la venida del Mesías, los judíos que reconocen a Cristo son aquellos a quienes se les ha podido mostrar, mira, el Jesús de la historia, el Jesús que dice la Biblia, este Jesús de Nazaret que nació de una virgen,
fue profetizado. Aquí está la profecía de tu profeta, que era Daniel. Entonces, a algunos de ellos, al mostrarle esta escritura, y ellos estando con la apertura y el deseo de conocer a Dios, les es revelado de inmediato que Jesús ya nació, que ya dio su vida en la cruz y que ya resucitó. Entonces es cuando un judío procede al arrepentimiento y entonces le reconoce como Salvador, y pues por lógica, como le pasó a Pablo, lo que vimos la lección pasada, pues son personas que ya la religión deja de tener importancia para ellos, para entonces empezar a tener una relación personal con Dios, como lo hemos visto que la Biblia lo plantea. Entonces, esta es la razón por la cual el pueblo judío todavía está esperando un Mesías, porque no, o sea, ellos están esperando otro Mesías sin haber tomado en cuenta sus propias escrituras. Quizás no les ha sido revelado porque lo tienen, y lo tienen desde hace, tenemos 2022 más 500, o sea, 2500 años que tienen este libro, y bueno, ellos por alguna razón no lo han visto. Pero cuando lo ven, cuando pueden entender todo lo que hizo el Señor por la oración de un hombre, bueno, o sea, esto es el plan de Dios. El plan de Dios estaba dado, se le reveló a Daniel por su condición de profeta de Dios, pero también por el anhelo de buscar el perdón de Dios. Entonces, aquí esta palabra es sumamente importante y a nosotros nos da certeza también de que el Salvador, al cual le rendimos nuestra vida, a este Jesús hermoso que se dio por nosotros, pues tenemos una referencia histórica muy clara. Ya lo podemos ver con mucha claridad. Y dice, entonces, bueno, ella va a concluir el verso 26 y 27, y dice que se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. O sea, no porque él mereciera que lo mataran, ¿verdad? Se le va a quitar injustamente la vida. Entonces eso concuerda todavía más con la descripción de la pasión de Cristo en aquel tiempo de los romanos, ¿no? Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Eso ya es otra profecía acerca de la destrucción del templo de Jerusalén que se dio en el año 70 después de Cristo. Eso también ya pasó. Es un hecho histórico que cualquier judío puede identificar en esta escritura mediante la revelación directa del Señor, ¿no? Entonces, tanto ya vino el Mesías, ya murió, y murió injustamente, y aparte de todo, después de eso, te está profetizando que el templo iba a ser destruido. El templo ya se destruyó, ¿verdad? Entonces, por eso creo que de alguna manera a nosotros nos fortalece también el hecho de ver que todo esto está cimentado en la historia, además de que es algo que recibimos por una revelación de parte de Dios, está cimentado en la historia. Tú lo puedes consultar en internet y vas a ver, si tú consultas un mapa y vas a ver el reinado de Nabucodonosor y el tiempo de Daniel, en qué año se dio, y después pasan los 490 años y viene el Mesías, y todo eso está en la historia, ¿no? Ahora, dice aquí que se destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. O sea, ahí se narra en la historia que hubo devastación en Jerusalén y fue destruido el templo, ¿no? Y por otra semana, ahí está otra parte de la división de las semanas que originalmente nos daba esta escritura, se confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. O sea, está hablando ya del tiempo en que va a venir el anticristo y etcétera, ¿no? En ese tema no me voy a meter mucho, porque ahorita lo importante para nosotros es entender que Cristo ya vino, ya dio por nosotros y nos está dando elementos históricos y de fe, porque la fe se complementa en la razón, la fe se complementa por la historia. Entonces, aquí te estás dando cuenta que la Biblia tiene elementos históricos muy importantes, pero también pues hay una raíz espiritual, ¿no?
Atrévete a leer y cambia tu destino. La Biblia es la voz de tu Creador y tiene todo el poder de su Espíritu para que tengas vida abundante. Este maravilloso libro te hará saber quién realmente eres y cuál es tu destino eterno. Sobre todo, te mostrará quién es Dios y su plan eterno para ti. Siempre recomendaremos que sea tu fuente suprema de sabiduría, así que no tardes en conocerla. También hemos escrito varios libros que te pueden ayudar a crecer en tu relación con Dios, porque en ocasiones las experiencias de otras personas nos enriquecen grandemente, si es que están basadas en la sana doctrina bíblica. Encuéntralos en Amazon Libros, en el enlace tini.cc/Moushaki, mismo que dejamos escrito en la descripción. Y dice, para finalizar esa sección, dice, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Bueno, ya esos son, digamos que los fines ya del anticristo y cosas que se van a revelar después. El ángel Gabriel juega un papel muy importante. Ahora vamos en otro viaje en el tiempo y vámonos al libro de Mateo. ¿Ok? Esta parte histórica es realmente muy emocionante, pero más que emocionante, también es revelador porque nos da elementos históricos de lo que ha pasado en la historia y ya no estamos viviendo en una situación como que imaginativa. Lo vemos comprobado por los historiadores en todo el mundo, en todas las edades, ¿no? Porque hay veces que la gente te dice, es que la Biblia es un invento. Hay gente que habla muchas cosas de la Biblia sin saber, lamentablemente, ¿no? Entonces, la Biblia es un libro que ha comprobado ser el libro sagrado, el libro que está en esta tierra por voluntad de Dios para que nos ayude a construir una relación con Dios. De hecho, es la palabra viva de Dios, ¿no? Entonces eso también es otro tema, pero es tan importante que todas estas letras que nosotros estamos estudiando, nos demos cuenta que la esencia de la Biblia es más que letra impresa, es la palabra preciosa de nuestro Dios vivo, de nuestro Salvador, de nuestro Rey, de nuestro Padre eterno, ¿no? Es una palabra que, en palabras humanas podemos expresar que es esa fuerza creativa de Dios. Dios creó el mundo con su palabra, ¿no? Y ahora a nosotros nos muestra cosas que ni por aquí nos pasaban, ¿no? Entonces, creo que vamos a comprobar ¿qué es lo que pasó después? Viene el libro de Mateo, que es ya uno de los evangelistas que conocieron al Señor. En el capítulo 1 estamos empezando, pero nos vamos a ir al verso 18. Un poquito antes de eso, del verso 18, está la genealogía de Jesucristo, donde se está hablando de que hay 14 generaciones desde Abraham hasta David y desde David hasta la deportación a Babilonia, 14 generaciones y después hay otras 14 generaciones desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, ¿ok? Ahí cuando dice deportación a Babilonia es donde estábamos hablando de lo de Daniel, ¿ok? Entonces ahí están esas 14 generaciones, lo dice el verso 17. Vamos a leer el verso 18 y veamos qué pasó ahí. ¿Quiénes son los personajes que aparecen en esta sección, ¿no? Después de que nos enseñó la genealogía de Jesucristo, que viene desde Abraham, David, etcétera, y llega al nacimiento de Jesús. Entonces, verso 18 dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, ahí esa parte es muy importante, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente.
Y verso 20, y pensando él en esto, ¿en qué estaba pensando José? La mujer con la que estoy desposada ya está embarazada. Él estaba pensando en todo eso. Y él, ahí en esa reflexión profunda, él todavía, lo dice claramente el verso 18, antes de que se juntaran, todavía no tenían temas íntimos entre ellos, porque todavía no se habían casado, ¿no? Y entonces él estaba dialogando consigo mismo, ¿sí? Vamos a imaginar por un momento a este José lleno de esta controversia, una controversia muy grande, ¿no? Amas a una mujer, pero te anuncian que ya está embarazada y que entonces esto es un choque para cualquiera, ¿no? Y dice verso 20, y él pensando en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños. ¿Qué ángel es ese? ¿Qué ángel es ese? ¿Sabes qué ángel es? Es el ángel Gabriel, ¿verdad? Eso ya lo habíamos escuchado tal vez alguna vez, pero notemos este paralelismo y esta exactitud del plan de Dios, que un ángel del Señor trabajó hace 500 años con Daniel, dándole la profecía que puede salvar a todo el pueblo de Israel. Y ahora, en el tiempo del nacimiento de Jesús, viene a hablar con otro de los hombres que están en una situación controversial y le viene a revelar. Y le dice, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, ya le llamó por su nombre además, hijo de David. Y David es parte de la genealogía de Jesucristo. No temas recibir a María tu mujer. O sea, ahí le aclara todas las dudas en un instante. No temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¡Wow! Eso es una maravilla, porque pasaron 500 años y este ángel viene y se le presenta y le dice a José, no te preocupes, es parte del plan de Dios para que nazca el Hijo de Dios en la tierra, porque es importante que Él venga. ¿Por qué? ¿Qué le dijo después? Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Ves lo importante que es desde el nombre de Jesús? O sea, el nombre de Jesús significa que Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y eso nos lleva a ver el verso 22, y con eso 22 y 23. Dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí, ahí se está refiriendo a otro profeta, que estaba en otro tiempo, no era Daniel, era Isaías, el profeta que escribió esto, en otro tiempo, está hablando de 700 años antes de Cristo, más o menos. Ahí se cumple otra profecía y dice, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz a un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Bueno, ya después la Escritura dice que, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. Ya se acabó la controversia, voy a aceptar esta mujer, acepto las palabras del ángel, acepto la voluntad de Dios, ¿no? Y recibo a esta mujer que no ha cometido ninguna falta. Sin embargo, a los ojos de cualquier hombre, pues pudiera haber sido algo que le acusara. Sin embargo, esto es un plan de Dios, es algo santo que ocurrió de una manera extremadamente milagrosa. Y ya ahí nos confirma lo que pasó después, pero no la conoció. Cuando dice conocer la palabra de la Biblia, conocer se refiere a tener intimidad, hombre con mujer.
en el vínculo del matrimonio. Hasta que dio a luz, ¿a qué? A su hijo primogénito, lo cual también indica que María tuvo otros hijos después, ¿no? Y le puso por nombre lo que el ángel le había dicho, Jesús. En el hebreo, Yeshua. ¿Qué podemos obtener de esta maravillosa lección de parte de Dios? Podemos resumir algo. Dios, nada de lo que ha pasado en el mundo hasta este momento está fuera de sus planes. Todo está perfectamente medido en el tiempo perfecto de Dios. ¿Ok? Lo vemos en las Escrituras. O sea, el simple hecho de ver la Biblia, que ha sido compilada de varias personas, y yo lo puedo entender ahorita porque he escrito libros y a veces he revisado y revisado y revisado mis textos y sigo haciendo correcciones, sigo haciendo precisiones. Entonces yo me pongo a pensar, si cualquiera de nosotros escribiéramos ahorita un libro sobre un tema determinado y nos juntáramos a tomar un cafecito para leer nuestros escritos y ver si lo que escribimos concuerda, nos daríamos cuenta de que es materialmente imposible que lo que tú escribas sobre un tema lo haya escrito yo. Por eso la Biblia es el libro más maravilloso y excede nuestra capacidad de entendimiento. Como un hombre 700 años antes profetiza de una virgen, ni la conoces, van a pasar 700 largos años y pues obviamente tiene que ser la obra de Dios, la obra de maravillosa de inspiración de Dios sobre un hombre y sobre otro en otra época y sobre otro en otra época, y después juntas los 66 libros que componen la Biblia y te das cuenta de que todo tiene congruencia. ¿En quién? Tiene congruencia en la persona de Jesucristo. Toda la historia de antes de Cristo con el pueblo de Israel y toda la historia de después de Jesucristo con ya toda la humanidad concuerda perfectamente. Ahora, hay muchas cosas que no sabemos porque Dios no nos las reveló y tal vez las vayamos descubriendo con el tiempo. Ahorita, ¿qué estamos esperando? Que Jesús, el Hijo de Dios, que está a la diestra del Padre, venga por nosotros. Y esa es la mayor esperanza que se puede tener, ¿no? Entonces, yo a veces le pregunto a la gente, cuando toco estos temas con alguien en la calle, ¿de qué te sirve estar viviendo en esta vida si vas a terminar tus días en esta tierra y no te enteras de que Dios tiene un plan perfecto para salvarte? ¿No? La vida es nuestra mayor oportunidad para encontrarnos con el Salvador. Ya después de muerto ya no hay oportunidad. Entonces, que nos quede en el corazón esta sensación de la perfección del plan de Dios, ¿no? Que lo hizo de una manera pues tan perfecta. Y nosotros, a veces hay gente que dice, ¿dónde estaba Dios cuando me pasó tal calamidad? Bueno, los entiendo porque a veces estamos tan metidos en nuestras situaciones, en nuestros sufrimientos, en nuestras dificultades, que pues, perdemos de vista a Dios. Y si no conoces la Biblia, si nadie te la ha predicado, si no tienes esperanza, pues es lógico que te quejes. No es correcto, pero es lógico que te quejes y que digas, pues ¿dónde estaba Dios cuando a mí me pasó tal cosa? Lo que no nos damos cuenta es que Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros, y eso lo dice la Biblia claramente, ¿no? Para eso nos mandó un Salvador. Entonces, esto reafirma nuestra fe. De alguna manera, no sé cómo lo percibas el día de hoy, pero de alguna manera esto me perfila en una fe donde voy con total confianza hacia adelante, sabiendo que Dios tiene mi vida en su control y que todo lo que yo pase, todo lo que yo viva, está enmarcado en este plan eterno donde los creyentes, los verdaderos creyentes, van a estar en la presencia del Señor y van a gozar de sus bondades. Y los que no crean, pues no, simplemente no van a tener esa oportunidad, porque ellos mismos han decidido no creer en el unigénito Hijo de Dios. Entonces,
cuando la Biblia nos habla acerca de estos temas, sí mueve nuestro interior, mueve nuestra manera de pensar acerca de nuestro Dios está cercano. Mira que venir un ángel hace 500 años, hace 2500 años, hablando de Daniel, y después a ese mismo ángel lo envía a revelarle a otra persona otra parte del plan. Eso es maravilloso. Lo que quisiera yo puntualizar en este momento es que Dios nos puede usar para su plan eterno. Que sepas que tú como cristiano tan pequeñito como un granito de arena en un mundo que es descomunalmente grande para nosotros, podemos ser un factor que Dios use para su gloria en esta tierra. Y eso te tiene que emocionar, te tienes que verdaderamente sentir, Señor, bueno, si yo puedo ser usado para tu plan eterno, aquí estoy, Señor, aquí estoy. Es un medio para que nos dediquemos más al Señor, ¿no? Y pues alabarle por sus maravillas, su grandeza. La próxima semana vamos a tratar el tema de por qué era necesario que Dios se presentara en carne. Porque hasta ahorita hemos visto muchas cosas y el Señor nos ha traído revelación de su plan eterno. Pero necesitamos conocer, para conocer más a Dios, necesitamos conocer también por qué era necesario que viniera. ¿Por qué no un hombre como cualquiera de nosotros se pudo haber hecho crucificar para pagar el pecado de todos? ¿Por qué tuvo que ser Jesús? ¿Por qué tuvo que ser el Mesías? Eso lo vamos a ver la próxima semana, ¿ok? Entonces, pues, ¿qué les parece si cerramos este estudio alabando a Dios, ¿no? Glorificando su nombre y dándole gracias por sus maravillas. Señor, tú eres nuestro Dios, nuestro Padre. Ahora te sentimos como nuestro Padre amado, Señor. Los que no tuvimos la oportunidad de tener un Padre en la tierra, hoy podemos abrazarte, Señor, con nuestro corazón, saber que eres nuestro Dios, nuestro Todopoderoso, que nada excede a tu conocimiento y a tu poder. Y podemos refugiarnos allí, Señor, bajo tus alas y saber que tú eres por nosotros. Que no estamos desamparados, que tú estás por nosotros, que tú eres, Señor, nuestro pronto auxilio en toda la tierra, en cada cosa que enfrentamos, que tú eres el proveedor de todos los bienes que podemos necesitar, Señor, que tú eres el dueño de todo, aún de nuestro propio cuerpo, que ahora es considerado como templo tuyo, Señor. Gracias por estas cosas. Sabemos que no lo merecemos, pero Señor, a ti te ha placido hacerlo así y nosotros no tenemos otra cosa más que reconocerte, más que alabarte por el poder, el amor y esa ternura con que nos tratas, Señor, esa paciencia que has tenido con nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús y glorificamos tu nombre, Señor, y que nada pueda apagar esta sensación, esta revelación de tu Espíritu de que tú eres nuestro Dios y todo está planeado para que vengamos al conocimiento de tu palabra y de tu propia persona, Señor. En el nombre de Jesús, nuestro maravilloso Salvador, te adoramos, te exaltamos, te glorificamos y reconocemos que como tú no hay Dios en la tierra. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén, aleluya, gloria a Dios, alabado sea, Señor. Amén. Si te parece útil este contenido, por favor compártelo, suscríbete y dale me gusta. Con esto ayudarás a más personas a ser transformadas por medio de la renovación de su entendimiento. Recuerda que tú puedes ayudar a salvar una vida, porque ahora sabes y crees que solo Cristo salva. Muchas gracias. Bien, amigos, eso fue todo por hoy desde Cancún, Mushaki. Hasta pronto.